Buenas tardes a todos. Le queremos dar la bienvenida a todos los participantes actuales y los que se van sumando. Queremos agradecer a la Sociedad Platense de Anestesiología por este espacio para poder realizar este seminario a través de esta nueva modalidad. Agradecer también a la Federación Argentina por el auspicio, al Laboratorio Brown y a todos los participantes que se vayan sumando, ¿sí? Les voy a pedir, por favor, que se silencien los micrófonos a medida que vayan sumándose. Las cámaras las vamos a apagar nosotros en un rato, pero por favor los micrófonos que los vayan silenciando a medida que se van inscribiendo, ¿sí? Voy a explicar cómo va a ser la modalidad del seminario. Va a ser una presentación enfocada sobre algunos lineamientos generales de la anestesia en el contexto de la pandemia, del miembro superior, y ahí haremos un espacio de preguntas, ¿sí? La vía de consultas va a ser a través del chat, ¿sí? Me van a escribir en el chat las preguntas que vayan apareciendo y en el medio de la charla las vamos a responder. Va a continuar la presentación y al final de la misma vamos a seguir contestando preguntas que puedan ir apareciendo durante el seminario, ¿sí? Quiero presentar al doctor Mariano Filpe, es el director de la carrera de médico especialista en anestesiología de la Sociedad Platense de Anestesiología. Tiene numerosas participaciones en lo que es anestesia regional, en el LASRA, en el CLASA y en el Congreso Argentino de Anestesia de los últimos años, ¿sí? La idea del seminario es repasar un poquito algunos aspectos generales de lo que son los bloqueos regionales y los bloqueos neuroaxiales, que como ustedes saben, en el contexto de la pandemia que nos está atravesando, fue una recomendación fuerte de todos los documentos que fueron llegando a la Argentina, de tratar de realizar anestesia regional sobre la anestesia general. Así que la idea del seminario es poder repasar un poquito todos estos temas que tanto nos preocupan a nosotros. Así que le doy el pase a Mariano. De vuelta les repito, por favor apaguen los micrófonos y cualquier duda la van contestando a través del chat y luego las compartimos entre todos. Muchas gracias y doy el pase a Mariano. Bueno, buenas tardes a todos, gracias Claudio. Se escucha bien, ¿no? ¿Ahí? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, ante todo agradecer a la Sociedad Platense, porque si bien ustedes me ven a mí, acá en la pantalla hay un trabajo por detrás que permitió o permite que hagamos esta actividad, que nos parece importante, dadas las circunstancias que nos tocan enfrentar en estos tiempos. También quiero agradecer a B. Brown por acompañarnos, a todo el equipo que siempre nos acompañan con las actividades de anestesia regional. Y bueno, a todos ustedes que están acá invirtiendo un poco de tiempo y tratando de, entre todos, aprender un poco más. Estuve mirando un poco los inscriptos y es un público heterogéneo, así que vamos a tratar de conformar a todos, o de enriquecernos entre todos, mejor dicho. Bueno, ante todo quiero compartir este artículo de revisión que apareció este año, en donde habla de la anestesia regional en este contexto de la pandemia de COVID-19. Realmente es un artículo de revisión de la literatura y de recomendaciones prácticas, y tenemos que comenzar diciendo que la evidencia sobre el ejercicio de la anestesia regional en el contexto de la pandemia no es muy fuerte, no es muy fuerte. Esta revisión toma trabajos desde el año 2000 hasta abril de este año, del 2020,
donde seleccionan 16 papers con texto completo, y a partir de ahí empiezan a surgir algunas recomendaciones que como tales pueden ir variando con el tiempo. Si bien la evidencia, el peso de la evidencia es escaso, es lo que tenemos como para guiarnos a la hora de ejercer nuestra actividad. Este artículo de revisión va de la mano con las guías que han emitido tanto ASRA como ESRA con respecto al ejercicio de la anestesia regional en esta pandemia. Puse este cuadro que está en ese artículo, que todos pueden acceder, porque al hablar de los niveles de protección, de los equipos de protección de personal, los clasifican en tres tipos. El color verde, es decir, precaución de contacto, el amarillo, precaución gotas, o precaución aerosoles en el caso de rojo. Y nos recomiendan qué precaución tomar ante diferentes circunstancias. Circunstancias que no son rígidas, o recomendaciones que no son rígidas, sino que pueden ir variando dependiendo de las características del paciente, del acto quirúrgico. Por ejemplo, hay procedimientos que generan más aerosoles que otros, y en esos casos tenemos que pasar a la precaución tipo aerosol. Para la mayoría de los procedimientos de anestesia regional, una precaución de gota, es decir, usar un camisolín hidrorrepelente, guantes, anteojos con las pantallas y una máscara facial, estaría bien. No es necesario usar los barbijos que filtran más, como el N95 o similares. Ahora, si el procedimiento o el paciente lo amerita, sí debemos pasar a la precaución tipo aerosol. También es importante considerar en dónde uno está parado, en el medio donde uno trabaja, en el sentido que si la circulación del virus es alta en la comunidad donde uno está, no está mal adoptar precauciones tipo aerosol ante un procedimiento, como por ejemplo una anestesia requerida. Bien, hasta ahí vamos. También es importante que los pacientes en el momento de ingresar al quirófano estén tapados con un barbijo por lo menos. Y otra cosa importante es que el anestesiólogo esté durante el monitoreo, si puede, alejado del paciente por lo menos 2 metros de distancia. Si no puede, por circunstancias físicas, deberá tomar una precaución tipo aerosol, es decir, usar barbijo N95 o similares. También hay que tener presente que la anestesia regional, ya sea central o periférica, es un ejercicio que no genera aerosoles. Por eso debe ser de elección a la hora, es decir, en este contexto en el que estamos atravesando, debe ser de elección. Después vamos a dar algunas particularidades cuando hacemos la anestesia regional. Por ejemplo, la terapia con oxígeno nos aconsejan tanto este artículo de revisión como las guías ASRA que utilicemos máscaras con flujos bajos, es decir, el objetivo es mantener una buena saturación con la menor disponibilidad de oxígeno posible hacia el paciente. Se ha visto que las máscaras con flujos menores de 5 litros por minuto son las que menos generan aerosoles. Ahora, si utilizamos, se desaconseja utilizar las cánulas nasales
con alto flujo, porque el aerosol se expande más allá de 1 metro. Estas son consideraciones generales que, como les decía, tanto la ARRA como la ESRA las vienen difundiendo, y la anestesia regional, como dice ahí, es preferida sobre la general. Todos sabemos que la tasa de infección de un anestesiólogo o de un profesional que maneja la vía aérea es 6 veces mayor a aquel que no lo hace. O sea, siempre que se pueda evitar la anestesia general, hay que evitarla. Lo mismo que las recomendaciones para una práctica segura, utilizar los equipos de protección personal, tomarse el tiempo, no correr, todos los procedimientos, como vamos a repetir algunos conceptos, todos los procedimientos de anestesia regional los tenemos que hacer en quirófano. Tiempo atrás hacíamos las prácticas en una sala de bloqueo o sala de recuperación. Hoy en día, dado este contexto que estamos viviendo, es desaconsejable eso y se aconseja trabajar en quirófano. Otra cosa, en quirófano con la menor cantidad de gente posible. ¿Por qué? Para evitar la difusión del virus. Tenemos un desafío, por eso uno de los objetivos de esta charla es afianzar algunos conceptos de anestesia regional. El desafío es que los bloqueos que hagamos tienen que ser certeros, precisos, y para ello hay conceptos básicos que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer un hombro, ¿no? Una cirugía de un hombro en un paciente sospechoso de COVID o COVID positivo por un trauma, tiene que ingresar al quirófano, lo ideal es hacer una anestesia regional y que sea efectiva, porque si a todo esto dudamos o hacemos una anestesia que no es efectiva, vamos a terminar perdiendo tiempo, exponiendo no solo a nosotros, sino también a todo el equipo de salud, y lo vamos a terminar durmiendo a ese paciente. Entonces, este era el objetivo un poco de esta charla, repasar entre todos, ante un público heterogéneo, pero no importa, vamos a repasar entre todos algunos conceptos que son importantes, y algunas novedades que pueden ayudar. Todo lo que usemos, los ecógrafos o la mesa de anestesia que tengamos, deben estar protegidos con coberturas plásticas, las cuales deben ser desechadas posterior a la cirugía, o realizar la limpieza con producto de amonio cuaternario. Otra de las cosas que sugieren estas guías es, cuando uno va a hacer la anestesia regional, preparar las drogas en una bolsita plástica y tener todo listo. Tratar de no perder tiempo estando el paciente ahí, ni salir, transitar, es decir, salir del quirófano para buscar una droga. Tener todo listo, evitar el tránsito cuando el paciente ingresa a quirófano. Vamos a ver después, con respecto a si usar o no adyuvantes o catéteres, lo vamos a discutir un poquito más adelante, y básicamente hay que evaluar caso por caso. Esto me parece importante, el no ajustar dosis en anestesia regional en este contexto, en el sentido de que, y esto, permítanme decirlo, es muy de la etapa de formación, donde queremos hacer un bloqueo con 2.3 miligramos de tanto. No es momento. Acá tenemos que asegurar el bloqueo. Acá los penales tienen que ser goles. Es así. Y utilizar la ultrasonografía como herramienta para realizar los bloqueos. O sea, fíjense cómo accidentalmente esta pandemia pone a la luz otra vez la utilidad del ecógrafo, no solo en los bloqueos
no solo en la anestesia regional, sino también en el resto de la actividad del anestesiólogo, como puede ser la evaluación pulmonar y demás. Bien, una de las cosas que es importante es que los pacientes afectados de COVID-19 con síntomas moderados severos pueden cursar con trombocitopenia. Eso hay que tenerlo presente a la hora de hacer los bloqueos neuroaxiales. Estas guías recomiendan tener valores mayores a 75.000 plaquetas para realizar la punción. Lo mismo que está preparado para los eventos de hipotensión que pueden surgir después de un bloqueo neuroaxial. En el caso de los bloqueos neuroaxiales, las raquídeas, donde aparezca una cefalea postpunción, ¿qué nos dicen estas recomendaciones? Nos dicen, evitemos los parches hemáticos por la posibilidad de colocar el virus cerca de las meninges al hacer el parche, y sí dar prioridad a el tratamiento médico. O sea, cefalea postpunción, nos llaman porque tenemos una cefalea postpunción. En este contexto, dar prioridad al tratamiento médico. Obviamente, si el tratamiento médico no funciona, y la cefalea postpunción es limitante, debilitante, lo tendremos que hacer. Pero bueno, hay que poner en la balanza todo. Y en caso de hacerlo, tratar, mirar bien también el recuento plaquetario y tratar de que el paciente recupere antes de hacer el bloqueo. Bueno, con respecto a algunas recomendaciones que ya por ahí las vamos a repetir algunas cosas, la anestesia neuroaxial y la anestesia regional, primera opción, siempre que sea posible, obviamente. Otra vez repetimos, no hacer los bloqueos en salas periféricas. Toda actividad ahora se hace dentro del quirófano, evitando la circulación. Y los pacientes entrar con mascarilla. Con respecto a los bloqueos de nervios periféricos, y acá estoy hablando básicamente de bloqueo de miembro superior, hay que elegir el bloqueo que menos interfiera con la función respiratoria. Y acá tenemos que hacer hincapié en la proximidad del plexo braquial al frénico, ¿no? Siempre que se pueda, porque el caso que hoy les dije, tenemos una fractura subcapital de hombro y no podemos hacerle otra cosa que no sea o un interescalénico o un supraclavicular. Pero bueno, evitar sedaciones, perdón, antes de pasar a eso, o sea, el primer punto debe quedar claro, siempre que se pueda elegir en miembro superior, ya sea el infraclavicular o el axilar. Siempre que la patología lo permita. Evitar sedaciones porque si yo tengo al paciente muy sedado, voy a necesitar seguramente flujos de oxígeno más altos. Dosis seguras de anestesia colocal entregadas con ultrasonografía, nos va a hacer que evitemos la toxicidad por anestesia local. Con respecto a los ayudantes, de todos los ayudantes, realmente la dexametasona está bien demostrado que prolonga la analgesia en los bloqueos periféricos, tanto de miembro superior como de miembro inferior. Hay que evaluar caso por caso, porque también es verdad que la dexametasona no deja de ser un inmunodepresor. Con respecto a la dexmedetomidina o clonidina, lo mismo. Si bien está demostrado que la dexmeto es un buen coadyuvante, puede generar episodios de bradicardia y hipotensión. Ahora, ustedes me dirán, de todos estos, si hay que elegir uno, por lo que está escrito y por lo que uno ha escuchado, la dexametasona sería la opción de elección, a dosis bajas, 4 miligramos. Ustedes me dirán, si yo hago la dexametasona perineural, ¿es lo mismo que hacerla endovenosa? Bueno, hay muchos trabajos, tanto de interescalénico, supraclavicular, infraclavicular, donde se ha visto
que hacerla perineural o endovenoso es lo mismo. O sea, no tengo mayor rédito por hacerla perineural. Muchos trabajos comparan estas dos vías. Lo que sí, esto no significa que la DEXA sea mala, sino que es buena por cualquiera de las vías. Con respecto a los catéteres, en el contexto de la pandemia, ¿qué pasa? Cuando uno pone un catéter, tienes que seguirlo, y con lo que ello implica en este contexto. Por lo tanto, siempre que se puede evitar el uso del catéter, mejor. Cuando estamos hablando de bloqueos periféricos, no estamos hablando de bloqueos analgésicos, porque acá lo que estamos haciendo es anestesia con estos bloqueos con fines anestésicos. En el caso de los bloqueos faciales, si uno quiere hacer un bloqueo facial, tratar de elegir aquellos que yo no tenga que girar el paciente, no tenga que reposicionar, porque ahí puede venir una extubación accidental. Esto es lo que las guías o estas recomendaciones sugieren. Entonces, ser cuidadosos, estar seguros, ser certeros en lo que uno está haciendo, no escatimar dosis, y tomar todos los cuidados, como el otro día en una de las charlas muy bien lo explicaban. Hoy en día el cuidado no es unidireccional. Nosotros antes hacíamos todo en pos del paciente, ahora es bidireccional. Ahora es un cuidado donde la flecha va para el paciente y vuelve para nosotros, es decir, tenemos que cuidarnos todos. Con respecto al miembro superior, vamos a ver estos 4 bloqueos. Yo sé que hay gente que esto por ahí ya lo conoce mucho mejor que yo, pero bueno, debido a la heterogeneidad del grupo, lo vamos a ir repasando. Todos sabemos que el plexo braquial se forma de las raíces anteriores de C5, C6, C7, C8 y T1. Y acá el gráfico que está a la izquierda es importante para saber qué uno va a buscar en cada uno de los bloqueos. Raíces y troncos yo tengo que ir a buscar cuando hago un interescalénico. Las divisiones de esos troncos se vienen en ramas anteriores y posteriores. Todas esas divisiones las voy a buscar en el supraclavicular, imagen en racimo de uvas. Esas divisiones se vuelven a juntar en el punto medio clavicular, por debajo de la clavícula, donde forman los cordones, medial, lateral y posterior. Y después se vuelven a abrir para dar las ramas terminales. Es decir, el plexo braquial es un reloj de arena, donde la parte más estrecha está en el punto medio clavicular. Como ven ustedes en la imagen, en la gráfica de la derecha, a ver si lo puedo señalar un momentito, ¿no? Sí, ahí está. Como ven ustedes en esta gráfica, es un preparado cadavérico donde sobre el escaleno anterior está el nervio frénico. Fíjense la proximidad de los troncos superior, medio, inferior con el nervio frénico. O sea, un volumen el que usamos habitualmente, entre 20 y 30, seguramente a este nivel va a bloquear al nervio frénico. Otro dato interesante acá es la arteria vertebral, cómo asciende cercano a las raíces del plexo braquial. Y fíjense, otro de los detalles de esa foto es cómo del tronco superior nace esta estructura, que es el nervio supraescapular. El nervio supraescapular nace del tronco superior y es el que da el 70% de la inervación del hombro. Ahora vamos a ir con detalles. Esto es lo que yo le decía. El plexo braquial tiene una forma de reloj de arena. Y el punto más estrecho está a nivel del punto medio clavicular. Otro detalle de esta imagen, que es de esta gráfica que me parece interesante, es la que se ve a nivel infraclavicular y de la cual después vamos a hablar. Pero fíjense que el músculo pectoral menor, acá está cortado el pectoral mayor, el pectoral menor
deja una ventana entre la clavícula y su borde superior, que vamos a aprovechar después para ir a ver el bloqueo infraclavicular medial. Con respecto al bloqueo interescalénico, lo básico. Podemos escanear desde la clavícula, desde la fosa supraclavicular, en sentido ascendente, o podemos empezar directamente desde donde mejor veo el istmo tiroideo y me desplazo hacia lateral. Cualquiera de las dos son válidas. La orientación del trauctor es transversa, y ¿cuál es el objetivo? Identificar los músculos escalenos y los troncos nerviosos, es decir, las raíces y los troncos, como estructuras nodulares hipoecoicas. Este es uno de los pocos bloqueos donde no tengo un vaso de referencia a ese nivel. Por eso voy al supraclavicular para ver la arteria subclavia que me sirve de referencia y después ascender. Para mí, acá lo importante es lo siguiente. Lo importante es saber lo que uno está viendo, saber lo que uno, es decir, tratar de identificar. Cuando todos nosotros empezamos a hacer los bloqueos ecoguiados, veíamos los nódulos hipoecoicos, íbamos y lo bañamos, pero en realidad no sabíamos bien qué estábamos bañando. Por eso, en las charlas me parece muy válido trabajar sobre la anatomía y la zonoanatomía, para saber qué es lo que estamos viendo, qué es lo que tenemos que ir a bañar cuando hacemos un hombro, por ejemplo. Bueno, en esta gráfica nos dice cómo es la dirección de la exploración de la fosa supraclavicular en sentido ascendente. Fíjense cómo en esta imagen de D aparece la zonoanatomía, el músculo escaleno anterior, el músculo escaleno medio y 3 nódulos hipoecoicos. 3 nódulos hipoecoicos. Muchas veces ese plexo, cuando uno desciende, es atravesado por un vaso que vemos ahí. A veces es la arteria supraescapular, a veces es la arteria cervical transversa, que después vamos a hablar. Este trabajo de Carlos Franco, donde hace una reevaluación del signo del semáforo. Nosotros cuando hacíamos los interescalénicos veíamos 3 estructuras nodulares hipoecoicas y decíamos, esto debe ser C7, C5, C6, C7, ¿no? Y este trabajo nos enseñó que habitualmente no es así. Este trabajo nos enseñó que las raíces, esta gráfica de la izquierda, a mí esta foto me gusta porque nos da una idea del tamaño de las raíces. Fíjense el tamaño que tiene C5, fíjense el tamaño que tiene C6, y siempre la más grande es C7. Y esas raíces que están envueltas en vainas fibrosas, tienen raicillas de origen múltiples. No es un solo cable, como se ve acá al lado. Y esto es importante saberlo, porque de hecho en la práctica se ve, en la ecografía se ve. ¿Y cuál es la implicancia? Porque es un dato anatómico solo, aislado, no serviría. ¿Cuál es la implicancia clínica de eso? La implicancia clínica de eso es que si yo veo 3 nódulos hipoecoicos, pensando que es C5, C6, C7, puedo colocar la aguja entre estos dos últimos, C6 y C7, y en realidad son las 2 raicillas de C6. Y la implicancia clínica es que tenga difusión hacia el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué debo hacer para evitar esto? Identificar bien las raíces. ¿Y cómo las identifico? Las identifico, ahí está, ¿ven? Miren esta foto, esta imagen ecográfica. C5, C6, C6. Si yo pienso que esto es C7, mi aguja puede terminar ahí adentro, con el afán de bañar C7. Es un dato importante. Entonces, ¿cómo identifico cuál es cuál? Y bueno, análisis de sombras. ¿Qué sombras? Las transversas. Todos sabemos que las transversas cervicales son bituberculadas, la mayoría. C5,
es una copa chica, C6 es la copa grande, como decimos siempre, porque está el tubérculo anterior prominente, el tubérculo echecinial. Y C7 no tiene tubérculo anterior, como se ve en esta imagen. Tiene este tubérculo, que es el tubérculo posterior, no tiene tubérculo anterior. Y de esa forma, escaneando, yo puedo reconocer las tres estructuras. Y esto se puede hacer tanto en pacientes delgados como pacientes obesos, es decir, el dato ese es bastante constante, bastante constante. Y de esa forma identificar bien las raíces. Fíjense la imagen ecográfica esta de C6, una copa grande, una sombra grande, donde un nódulo hipoecoico saliendo es C6, arriba me quedó C5, y ahí bueno, hay otro detalle marcado en esta figura acá abajo, que eso sí por ahí es un detalle menor, pero bueno, lo importante para el público es identificar esta estructura, C5 o C6. Si yo sé que C5 o C6 van a formar el tronco superior, y de allí nace el supraescapular, me tengo que asegurar eso en una cirugía de hombro. ¿Claro? La estructura que está marcada en blanco abajo es el nervio dorsal de la escápula. Hay dos nervios que nacen de C5 y C6, el dorsal de la escápula y el torácico largo, que enseguida se meten en el espesor del escaleno medio, y que ahora vamos a ver que tienen algunas implicancias. Esta es una imagen, un corte cadavérico a nivel de C7. Fíjense qué interesante. Ahí está, C7, en la imagen ecográfica se ve la sombra del tubérculo posterior. C7 es una vértebra de transición entre las cervicales y las torácicas. No tiene dos tubérculos, tiene uno solo. Y se ve perfecto, y se ve así, en la práctica se ve así. Y otro dato constante que vemos siempre es, ahí está la raíz C7, acuérdense que es la raíz más grande, y al lado de C7 una arteria, que está debajo del escaleno anterior. Arteria vertebral. Dato constante. O sea, si vemos un nódulo hipoecoico cerca de C7, cuidado que no sea la arteria vertebral. Fíjense, pongan Doppler si tienen, o fíjense si pulsa. Bueno, esta es una foto que me parece también muy interesante para redondear un poco lo que veníamos viendo. Fíjense, C5, C6, ahí nace el supraescapular. C7 va como, sigue como tronco medio, C8, T1 forman el tronco inferior. Y fíjense la proximidad al nervio frénico. Están muy cerca, muy cerca. Por eso, en el contexto de esta pandemia, se nos sugiere alejarnos de ahí a la hora de hacer un bloqueo, siempre y cuando la patología lo permita. Como todos sabemos, el abordaje del plexo braquial a nivel interescalénico puede hacerse en plano o fuera de plano. Y acá quiero hacer una opinión personal, que es, siempre nos han enseñado la técnica en plano. Sin embargo, la técnica fuera de plano, en lo personal, creo que tiene muchas más ventajas que la técnica en plano. ¿Por qué? Porque, bueno, la técnica en plano, la aguja se dirige hacia la línea media. Está bien, ustedes me dirán, estamos con el ecógrafo, viendo la punta de la aguja. Sí, a veces creemos que la punta de la aguja. Por otro lado, ante un paciente despierto, la aguja atraviesa el escaleno medio, haciéndolo en plano, y eso duele. En cambio, fuera de plano, solo atraviesa la piel. Fíjense que fuera de plano, la aguja se aleja de la línea media. Y otra de las cosas es que haciéndolo en plano, en el espesor del escaleno medio, corren estos dos nervios que yo les decía. El nervio torácico largo, que inerva al músculo serrato anterior, y el dorsal de la escápula, que inerva los romboides y el elevador de la escápula, los cuales pueden ser lesionados con la aguja. Sin embargo, nos enseñan habitualmente las técnicas en plano. Bueno, ¿qué indicación tiene el bloqueo interescalénico? Cirugía de hombro y la cirugía proximal del brazo. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas a este bloqueo? Bueno, ahí están. Parálisis de cuerda bucal, síndrome de Horner,
habitualmente no se considera una complicación. La parálisis semidiafragmática es una consecuencia del bloqueo, pero fíjense la frecuencia. El reflejo de Bessel-Harish con hipotensión bradicardia, y acá vamos a hacer una salvedad, una aclaración. Algunos trabajos desaconsejan el uso de anestésicos locales que tengan epinefrina, porque la epinefrina, ejerciendo su acción sobre los receptores beta 2, favorecería el reflejo de Bessel-Harish. Inyección intraarterial, la arteria vertebral cercana siempre a C7, pegadita a C7, anestesia espinal, hay casos reportados de eso, y la lesión de estos dos nervios que yo les comentaba que viajan en el espesor del escaleno medio. Esta es una foto que lo puse porque la verdad que es interesante saber, el dorsal de la escápula habitualmente nace de C5, mientras que el torácico largo habitualmente nace de C6. Este es un video del Congreso Argentino de Anestesia de un bloqueo interescalénico en plano, contrariamente a lo que yo les decía. Este es en plano. Fíjense cómo atraviesa el escaleno medio. Les voy a señalar la aguja ahí está atravesando el escaleno medio, ¿ven? Y del lado del notch está el escaleno anterior. Está por llegar al plexo, atraviesa la fascia. Una de las causas de bloqueo fallido es que inyectamos y el anestésico local retrodifunde porque no pasamos la fascia del escaleno medio. Y al colocar el anestésico local, fíjense cómo contrasta aún más el plexo. Al hacerlo en plano, vemos toda la aguja, al hacerlo fuera de plano, solamente vemos un punto. Bueno, hace pocos años, hace poco surge lo que se llama el bloqueo del tronco superior. C5, C6 forman el tronco superior. Ese tronco superior se va a dividir ahí nomás en dos divisiones, anterior y posterior. De la división posterior nace el nervio supraescapular. Entonces, esta nueva técnica de bloqueo, es decir, ¿por qué sería mejor ir a bloquear el tronco superior? Porque utiliza menos volumen, es más selectivo, entonces lo que hace es reconocer la emergencia del supraescapular, volver, y antes de que nazca, el supraescapular enseguida, desde que nace, se va hacia lateral y se coloca debajo del homoioideo. Antes que se nos vaya, antes de su emergencia, ahí bloquean el tronco superior. ¿Qué ventaja tiene? Tiene menos parálisis hemidiafragmática. O sea, nos estaríamos, a ver si lo puedo señalar, ahí. Es decir, estaríamos bloqueándolo a este nivel, antes de su emergencia, y nos alejamos un poco del frénico. En estos trabajos hablan de volúmenes 10 por debajo de esa división posterior del tronco superior, 10 por debajo y 5 mililitros por encima de Bupi al 0,5. Fíjense en esta foto, donde acá vemos una estructura muscular, es el músculo homoioideo, el escaleno anterior con el nervio frénico ahí, y este es el tronco superior, y ahí surge el nervio supraescapular. Luego de la inyección del tronco superior, tenida con colorante, ahí aparece cómo difunde. O sea, trata de alejarse del nervio frénico.
Entonces, en pacientes, bueno, acá este es el video del bloqueo del tronco superior, pero para ir a bloquear el tronco superior debemos reconocerlo primero. Es decir, si no podemos identificar C5 o C6, nunca lo vamos a reconocer. Por eso la importancia de poder identificar las estructuras. Y es un trabajo que todos lo van a lograr, porque no es difícil, no es difícil. Sí debemos saber qué queremos ver. Ahí está despegando el tronco superior con la aguja, el tronco superior, y ahora van a ver, después del bloqueo, cuando escanea, cómo queda bañado. Ahí está. El amarillo, el que marca en amarillo, es el nervio supraescapular. Nervio supraescapular. Fíjense en el escaneo, cuando va hacia distal, ahí va. Esta estructura que vemos ahí, esa estructura debajo del lomo hioideo, esa estructura redondeada hipoecoica es el nervio supraescapular. O sea, lo bañó antes de su emergencia. Bien, seguimos. Bloqueo supraclavicular. El traductor lo colocamos en orientación transversa sobre la clavícula. ¿Qué debemos identificar? El latido de la arteria subclavia. Acuérdense acá, la imagen en racimo de uvas. Todas las estructuras hipoecoicas que aparecen atrás de la arteria son las divisiones de los troncos que venimos hablando. Divisiones anteriores y posteriores. Lo mismo, ahí está. Lo mismo, acá hemos ido un poquito más finito, hemos hilado más finito. Cuando empezamos a hacer estos bloqueos, tiramos el anestésico local en el medio de ese racimo de uva, o en el corner pocket, como nos habían enseñado. Ahora vamos a ver que hay nuevas variantes, y que es útil identificar esas uvitas, es decir, esas uvitas a qué pertenecen. Y ahora lo vamos a ver. Las indicaciones de bloqueo supraclavicular: cirugías de húmero, cirugías de codo, antebrazo, la raqui del miembro superior, como dice. ¿Qué complicaciones? Bueno, la primera, neumotórax, que es lo que ha limitado durante mucho tiempo en la era previa al ecógrafo, fue lo que puso freno ha caído en desuso ese bloqueo durante esa época. Ahora, con la ecografía, vemos la aguja y vemos dónde queremos llegar. ¿Tiene bloqueo frénico? Sí, 40-60% de los bloqueos supraclaviculares cursan con bloqueo frénico. Punción vascular, muchos vasos, no solo la arteria subclavia, cruzan, las emergencias de la arteria subclavia cruzan y dividen el plexo muchas veces. Bloqueo simpático, el Horner, y lesión nerviosa. Esa es la posición, habitualmente se hace en plano, este sí se hace en plano. Y básicamente, y acá quiero detenerme en algunas cositas nuevas, ¿cómo son? A nosotros nos enseñaron colocar el anestésico local en el ángulo que se formaba entre la arteria y la clavícula, en el corner pocket. Sin embargo, ese abordaje tendría como desventaja que nos acercamos mucho a la pleura. Ustedes no se olviden de que cercano es decir, por debajo está la pleura, la cúpula pleural. La otra es el intraclúster, es decir, tirarle el anestésico local o llegar con la aguja al medio de ese racimo. ¿Cuál era el riesgo de eso? Inyección intrafascicular. Las inyecciones intrafasciculares. Hace poco surge este nuevo abordaje, que es el abordaje intertronco, es decir, esos troncos que veníamos hablando, superior, medio, inferior, se dividen en divisiones anteriores y posteriores, y esas uvas son esas divisiones. Entonces, tratar de reconocer dentro de esas uvas qué es tronco superior, qué es tronco medio y qué es tronco inferior. Y el abordaje intertronco lo que nos dice es: separemos con anestésico local las uvas de arriba, las uvas del medio, y que queden las de abajo solas. Y no nos acerquemos tanto con la aguja a la cúpula pleural. Es interesante, sobre el corner pocket tiene la ventaja de no hacer neumotórax, y sobre el intraclúster tiene la ventaja de no hacer inyección intrafascicular. Esas divisiones de las
están separadas por tejido adiposo, que facilita rápidamente la difusión del anestésico. Ahora, todo muy lindo, pero en la práctica, si uno no tiene una buena calidad de imagen en el ecógrafo, esto es muy difícil de verlo. Es una realidad y todos somos conscientes de ello. Ahí está la imagen, fíjense cómo separa, cómo reconoce las dos divisiones del tronco superior, incluso la de emergencia del supraescapular, el tronco medio y el tronco inferior. Y lo que sugiere es la primera inyección, separar estas dos divisiones, las dos uvas de arriba de las dos uvas del medio. Y después las dos del medio de las dos de abajo, pero no llegar a las de abajo. Fíjense la sombra de la primer costilla. Ese es el approach intertronco. Interesante. Este es un abordaje clásico, supraclavicular, clásico. Con approach de corner pocket. Fíjense la orientación que se le da al transductor, cortando bien tangencialmente a la arteria subclavia. La sombra de la primer costilla, pleura cerquita. Ahí ingresa la aguja en plano. ¿Se ve bien, no? ¿El video? Sí, se ve perfecto. Bien. Entonces, ahí se avanza la aguja hasta llegar a ese ángulo formado entre la arteria, es decir, realmente uno se acerca bastante a la cúpula pleural, que está ahí nomás, que es esa. Esta es la clavícula, acá no la vemos porque por la sombra queda el hueso, pero está ahí pegado, corner pocket. Entonces, la ventaja que tendría el abordaje intertroncal es ese, es que no se acerca tanto la aguja a la pleura. Bueno, continuamos. Bueno, vamos a comenzar ahora con los bloqueos infraclaviculares, y acá sí hay que poner énfasis porque son los que las recomendaciones sugieren en este contexto. Es decir, hacer infraclaviculares y axilares, siempre que la patología lo permita. Los infraclaviculares, ¿se acuerdan que dijimos que el plexo braquial es un reloj de arena? El punto más estrecho de ese reloj es el punto medio clavicular. ¿Cómo hacemos los bloqueos infraclaviculares? Habitualmente con el brazo en abducción. Y lo podemos hacer a nivel medial o lateral. Pero fíjense que la posición del transductor es opuesta. En el medial, yo pongo el transductor apoyado en el punto medio clavicular. Y de ahí me empiezo a mover. Pero paralelo a la clavícula. Mientras que en el lateral, que es el que nosotros conocíamos como paracoracoideo, el transductor va perpendicular a la clavícula. Y ahora vamos a ver las diferencias entre unos y otros. Esa es la posición, siempre trabajando de forma cómoda, enfrentados a nuestro equipo. Fíjense el brazo en abducción. Y estas son las imágenes de uno y de otro. Fíjense que en el medial, en el de la derecha, yo lo que veo es la vena axilar, la arteria, y ahí veo los tres cordones. Ese reloj de arena, la parte más estrecha, es esa. O sea, una sola punción ahí, voy a bloquear todo el plexo. Y lo que vemos también ahí es arriba el músculo subclavio con el pectoral mayor, y abajo el músculo serrato, y acá abajo hiperecoica la pleura. A este nivel estamos aproximadamente a nivel de la segunda costilla viendo esa imagen. Y en cambio, en el lateral, donde yo pongo el transductor perpendicular a la clavícula paracoracoideo, lo que veo es el pectoral mayor, el pectoral menor, y lo mismo, vena, arteria axilar, y acá los tres cordones, medial, lateral y posterior.
¿Qué pasa? ¿Cuál es la ventaja de uno sobre otro? El medial aborda el plexo antes de que los cordones se empiecen a abrir. Ya en el lateral se empiezan a abrir. Y muchas veces en el lateral, cuando hacemos los paracoracoideos, el cordón medial nos toma mal. El cordón medial nos toma mal. Si bien la abducción nos aproxima los cordones, nos hace juntar, muchas veces el cordón medial toma mal. Porque el cordón medial gira y se pone en hora 6 con respecto a la arteria. Por eso nos aconsejan bañar en U a la arteria, para que la parte inferior, lo mismo que si hay que dejar un catéter, siempre dejarlo por debajo de la arteria, porque el cordón medial anda por ahí. Continuamos. El bloqueo entonces infraclavicular medial, el costo clavicular, la posición del traductor paralelo y subyacente a la clavícula. Identificar la arteria. Ahí está. Seguimos. Uy, estoy yendo para atrás. Ahí. Esa gráfica me parece útil, porque ¿qué es lo que tenemos que identificar? La vena, la arteria y por fuera los cordones. Seguimos. Bueno, este es un trabajo, una descripción muy linda de esta región por Salablanche, que justamente nos enseña que este bloqueo utiliza la ventana que deja el pectoral menor. El pectoral menor se inserta tercera, cuarta y quinta costilla a coracoides. Entonces me deja esta ventana que queda acá, entre la clavícula y el pectoral menor, para realizar el bloqueo, porque se ve fácilmente. Solamente tengo el pectoral mayor, no tengo ya otra estructura muscular tapándome. Y esto es lo que yo le decía. Ahí estamos parados sobre la segunda costilla, ¿ven? Vena, arteria y los 3 cordones empaquetados. Esa es la estructura histológica. Habitualmente, el cordón lateral se ubica arriba, el cordón posterior, lateral, se ubica lateral, y el cordón medial es el que está más abajo. Pero con una sola punción, es un bloqueo bastante exitoso y que tiene un onset muy pequeño. El abordaje es en plano, puede hacerse de lateral a medial, como fue la descripción original, pero también es válido la descripción de medial a lateral. En lo personal, creo que el abordaje de medial a lateral nos permite que la aguja vaya paralela a la pleura y nunca vamos a tener el riesgo de punzarla. Bueno, ahí está una gráfica que nos marca los mismos. Fíjense, recuerden los cordones cómo están dispuestos. El lateral por arriba, el medial hacia abajo y el posterior hacia el lateral. Y este es un escaneo de la región. Y fíjense que lo que tendríamos que lograr es esta imagen que aparece en la figura C. Vena, arteria y esta imagen donde están los 3 cordones empaquetados. Muchas veces nos pasa que nos encontramos con esto, que es el desagüe de la vena cefálica en la vena axilar. ¿Qué hay que hacer ahí? Irse hacia proximal, es decir, darle tilde hacia proximal, porque estamos muy abajo. En realidad, este bloqueo costoclavicular es como si fuera un bloqueo supraclavicular desde abajo. Bien. El lateral, útil, también bastante útil. Pero ¿qué pasa? Ya los cordones se me empezaron a abrir. No están tan empaquetados como en el costoclavicular. El traductor, como dijimos, cómo se pone, se ven los 2 pectorales y se ingresa con el objetivo de llegar a la región lateral e inferior de la arteria. ¿Qué pasa con este bloqueo? Este bloqueo, cuando nos tocan pacientes muy robustos, la angulación de la aguja, ustedes saben que, ¿dónde se ve mejor la aguja? Cuando el ultrasonido lo corta perpendicularmente. A medida que empiezo a angular, pierdo visualización. Eso es así, y en la práctica se ve. En este bloqueo, perdemos visualización de la aguja. Y de todas formas, siempre tenemos podemos hacer disección con el mismo líquido. Es una técnica, es la elección para dejar catéteres por estos 2 músculos. Estos 2 músculos me agarran el catéter, lo fijan al catéter.
y no se me sale, que es lo que nos pasa habitualmente con los catéteres. Es una disposición, sigamos. Y este es el video de bloqueo infraclavicular. Ahí se ve el latido de la arteria, la vena por dentro, y ven que la aguja no se ve claramente como se veía hoy en el interescalénico. Se ve, pero no se ve claramente por la angulación. Lo ideal es trabajar con ecógrafo y neurolocalizador. Bien. Otra de las cosas, cuando acá, si hacemos neuroestimulación, ahí cuando pone el líquido se ven mejor los cordones. Si hacemos neuroestimulación, no esperen encontrar respuestas de un nervio, van a encontrar respuestas mixtas. Porque de los cordones surgen, por ejemplo, del cordón lateral surge el músculo cutáneo y parte del mediano, o sea que las respuestas pueden ser mixtas. Bueno, continuamos. Axilar. Lo mismo, técnica de elección en este momento, junto con el infra, para procedimientos que lo permitan. ¿Cómo colocar entonces al paciente 90 grados, el codo sobre el brazo, e ingresar en la raíz del miembro superior? Fíjense que lo que tenemos que ir a identificar es la arteria, la vena, y ahí hay dos músculos, el bíceps y el coracobraquial, ¿no? Hasta ahí vamos. Fíjense que en la imagen C2 está comprimiendo con el traductor, por eso la vena no se ve. Nosotros lo que tenemos que identificar es el espacio triangular que está acá, entre la arteria, la vena y esto que se llama tendón conjunto del músculo redondo mayor con el dorsal ancho. No hay que pasar de ese tendón conjunto, es decir, tenemos que trabajar en este triángulo y acordarse de un nervio que en la época donde hacíamos los bloqueos sin ecógrafo, sin neurolocalizador, sin nada, no fallaba, que era el músculo cutáneo, porque es el primero que emerge y está en el espesor del músculo. Por eso nos fallaban las axilares a ciegas, salvo que cuando le poníamos volumen a pasto. Bien, fíjense, a modo de didáctico o pedagógico, si la arteria fuera un reloj, tenemos que ir a buscar el mediano en hora 10-11, y fíjense los porcentajes ahí, cómo se distribuye. El cubital en hora 2-3, el radial en hora 4-5, habitualmente el cubital se junta con el radial, y el músculo cutáneo siempre por fuera, aunque a veces se junta con el mediano, porque tienen origen común. Bueno, esto es para ver la distancia, y acá una gráfica de cómo lo pueden encontrar. La primera, la A, es algo que habitualmente se ve. Acá lo que yo les recomiendo es, ante la duda, ¿qué hay que hacer? Es decir, yo veo una estructura, ¿es el cubital o no es? Hay dos formas de saberlo. Una es escanear hacia distal, si se va hacia el canal epitróqueo-craneano, es el cubital, o poner el neurolocalizador y estimular con el neurolocalizador. Bueno, pero hay variantes. A título pedagógico decimos hora 10, hora 2, hora 4, pero no es así. Habitualmente no es así. Pero bueno, tenemos que agarrarnos de algún dato para ir a buscarlos. Fíjense que esa es una distribución bastante frecuente. Pero pueden darse estas otras. Nervio músculo cutáneo, en el espesor del... acuérdense, el nervio músculo cutáneo da la inervación de todo el grupo muscular anterior del brazo, por eso cuando lo estimulamos hace flexión del antebrazo sobre el brazo, y da la inervación sensitiva de la región anteroexterna del antebrazo. Con 5 mililitros ese nervio se baña. Habitualmente con el paciente despierto suele doler porque hay que atravesar el músculo. Siempre que con la aguja atravesamos un músculo, duele. Lo mismo que el interescalénico en plano. Acá hay un video, ahí la aguja, este es uno de los bloqueos donde mejor se ve la aguja. ¿Por qué? Porque la corta 90 grados. Fíjense, ahí se está bloqueando el nervio músculo cutáneo. Ahí no hay que tener ningún temor, no hay vasos habitualmente, solo hay músculo y el nervio.
Ahí se baña, con 5 mililitros de anestésico local es suficiente. Y nos aseguramos ya todos los músculos, el grupo muscular anterior del brazo y la región anteroexterna del antebrazo. Bien. Y ahora va a buscar el resto de los nervios. Fíjense que comienza en este video por abajo. Ese es el tendón conjunto que yo les decía, que no hay que pasar. Empieza por abajo. Ahí vemos claramente al lado de la arteria el mediano. El mediano. Ese es el mediano. Se ve perfectamente. Y empieza a despegar. Empieza a despegar. Ahí está. Fíjense cómo se acerca la aguja al nervio mediano. Ese es el mediano el que está al lado. Habitualmente hay que evitarla, es decir, acercarse tanto. Hay que ir por arriba o por abajo, pero no. Ahí lo que pasó fue una retrodifusión del anestésico. ¿Vieron? Retrodifusión hacia el músculo. Eso. Ahí está. Vamos por arriba. Fíjense lo que pasa acá. Está trabajando sobre un margen. Eso. Ahí me escuchó y corrió hacia medial. Pero pasa. En la práctica esto pasa. Hay que trabajar en la mitad de la pantalla. Y ahora va a buscar el cubital y el radial, que habitualmente están en hora 4-5, juntos. ¿Cuál es el mayor riesgo de este bloqueo? Hay bastantes vasos. La absorción del anestésico local. Seguimos. Hacemos pausa para preguntas, Claudio, ¿te parece? Bien, muy bien. Ahí fui apuntando un par de preguntas. Voy a empezar por orden como fueron apareciendo. Preguntan cuál es la fuente o cuál es el motivo o la justificación para cubrir la mesa de anestesia con nylon, el mobiliario de quirófano y demás. Si una limpieza posterior puede llegar a desinfectar adecuadamente. Es un tema que se discutió mucho en varios lados, ¿no? No sé qué pensás vos. Sí. Yo creo que incluso hasta los organismos mayores ponen en duda las vías de transmisión. Pero el contacto o la aerosolización, sobre todo en cirugías que generan muchos aerosoles, como puede ser el fresado en hueso o una cirugía laparoscópica, evitarían con ese plástico o facilitarían la limpieza de la mesa sin tirar el producto sobre la mesa en sí. De hecho, se sugiere tanto a la mesa de anestesia como a los equipos de ecografía cubrirlos con cobertores plásticos. Y lo mismo el traductor. Todo el traductor con las mangas de láparo se cubren, es así, se descartan, y el equipo se limpia una vez adentro y posteriormente, cuando sacamos el equipo, también hay que volver a limpiarlo. Otra cosa que dicen las recomendaciones es entrar con la menor cantidad de cosas posibles. Si el equipo que nosotros tenemos tiene un pie, tiene impresora, no, dejemos todo afuera, entremos lo más sencillo, es decir, acá hay que ser sencillos y efectivos para evitar la propagación. Bien. Otra pregunta, ¿qué haces cuando la imagen te aparece la vena innominada y te tapa todo? Creo que hacía referencia a los bloqueos infraclaviculares por vía medial, si no es así. Bien, eso es muy frecuente. La desembocadura de la vena cefálica en la vena axilar se ve habitualmente. Pero ¿qué pasa? ¿Vieron en esa secuencia de imágenes ecográficas? A ver si la puedo volver. En la secuencia de imágenes ecográficas hay un punto. A ver, acá. En esa secuencia de imágenes, eso es un escaneo. La gráfica A, es la clavícula. Y ahí empieza a bajar. Fíjense que aparece el músculo pectoral mayor, el subclavio,
y el resto las estructuras. La imagen C es la que debemos lograr. Pero si me voy más abajo, fíjense acá, aparece la vena cefálica. Si me voy un poquito más abajo, aparece el pectoral menor. O sea, ya me fui de la ventana que tengo que lograr. Si en el caso de la pregunta que hacen, si aparece la vena cefálica, que lo hace habitualmente, lo que hay que hacer es til hacia proximal. Til hacia proximal, porque evidentemente estoy un poco más abajo de mi objetivo. Bien. Si cualquier cosa, cualquier duda, siguen escribiendo en el chat y yo voy pasando las preguntas. Una más. Preguntan sobre los coadyuvantes en el bloqueo interescalénico sobre la clonidina. Bien, los agonistas alfa-2 en miembro superior han demostrado ser útiles como coadyuvantes. Tanto la clonidina como la dexmedetomidina. Hay diferentes esquemas de dosis. Por ejemplo, dexmedetomidina, algunos hablan de 1 gamma kilo, hay trabajos hasta 2 gammas kilo. Obviamente que a medida que incrementamos las dosis, corremos el riesgo de que aparezca algún efecto adverso. Pero tanto la dexa como la clonidina, como la dexmedetomidina han sido útiles como coadyuvantes en los bloqueos miembro superior, interescalénico, supraclavicular. Ahora, no utilizar clonidina en los bloqueos de miembro inferior, específicamente el nervio ciático. ¿Por qué? Porque la clonidina tiene un efecto agonista alfa que lo que hace es prolonga mucho el lavado del anestésico local. El nervio ciático, el mayor nervio de la economía, es un nervio mal vascularizado. Y si a eso le agregamos clonidina, el bloqueo motor que podemos tener se prolonga mucho. En lo personal me ha pasado con un paciente en hospital de niños, después de un bloqueo ciático con clonidina, y se prolongó mucho el bloqueo motor. Después vuelve a su función, pero se desaconseja el uso de agonistas alfa-2 en bloqueo ciático. Bien. Otra pregunta, te paso, ¿qué opinás del bloqueo infraclavicular con abordaje supraclavicular? Sí, no le encuentro ventajas salvo que el paciente no pueda abducir el miembro. Es decir, habitualmente los pacientes pueden hacer abducción. Ahora, si el paciente no puede hacer abducción, es una vía válida abordar el infra por detrás de la clavícula. Es una vía válida. Es la única ventaja que le encuentro, y de hecho es la ventaja que se describe como distinta, pero realmente lo he usado muy poco. Sí me oriento más hacia el costo clavicular. El costo clavicular es un bloqueo sencillo. Sabiendo reconocer esa imagen C, sabiendo reconocer eso, es el cuello de botella del plexo ese. Nos aseguramos el bloqueo. Bien. Una más que va por mi cuenta esta. Hablaste del que es mejor o más cómodo para el paciente el abordaje fuera de plano del bloqueo, en el bloqueo interescalénico, porque no atravesás el escaleno medio. ¿Le encontrás ventaja a las agujas de 25 milímetros o usás una de 50 milímetros igual? Yo habitualmente uso de 50. Pero tranquilamente podés usar una de 25. ¿Por qué? Porque fuera de plano pasás piel y pasás la fascia y está ahí nomás. Y háganlo. Y fíjense que al paciente no le molesta, no necesitas sedarlo, nada. La aguja va, se dirige. Lo que sí hay que tomarse el tiempo para identificar C5, C6. C5, C6. Es decir, una vez que están seguros, ponen el traductor. El mismo traductor está marcado en el medio. Y es ahí donde se debe ingresar. No van a ver toda la aguja. Pero van a ver cómo se mueve, o incluso pueden hacer la hidrodisección. Bien. Bueno, todavía no están apareciendo más preguntas. Si querés seguir con miembro inferior, acá preguntan, ¿cómo valorás el bloqueo interescalénico por vía posterior?
Bien. El bloqueo es interesante, ese bloqueo. Ese bloqueo tiene la ventaja, el bloqueo para todos, el bloqueo interescalénico vía posterior es aquel que la aguja va a atravesar todos los músculos posteriores del cuello. Atraviesa todos los músculos. La aguja se ve bien, se ve en todo su eje, porque los ultrasonidos la cortan a 90 grados. ¿Qué ventaja? Es decir, para el paciente es molesto, tengo que sedarlo. Ahora, ¿qué ventaja le encuentro? Es que si tengo que dejar un catéter, los músculos del cuello me lo sostienen. De hecho, es una de las indicaciones. Cuando uno tiene que dejar un catéter en un interescalénico, si yo lo hago en plano o fuera de plano, habitualmente esos catéteres se salen. La vía posterior agarra al catéter y me lo retiene. Esa es la ventaja que tiene. Yo creo que es un bloqueo que habría que hacerlo más seguido. No sé si en este contexto de la pandemia, porque hay que sedarlo al paciente. Bien. Pero sí, se ve toda la aguja y para dejar catéteres es bastante útil. Bueno, muy bien. ¿Seguimos? Sí. Seguís con miembro inferior y cualquier duda las van anotando y yo voy seleccionando las preguntas que vayan apareciendo. Bien, avanzo. Bueno, miembro inferior. Yo siempre digo que el anestesiólogo debe manejar los bloqueos de miembro superior. Los debe conocer, los debe manejar para uno, porque es una herramienta que nos va a dar, es de mucha utilidad. Los bloqueos de miembro inferior podrían desconocerse, porque la RACI lo suple. Sin embargo, uno sabe y se da cuenta que en estas épocas es muy útil manejar los bloqueos de miembro inferior. Y voy a empezar al revés, como tenía pensado empezar la charla. Si ustedes tienen una paciente que va a entrar la semana que viene, porque es diabética, mayor de 70 años y tiene una úlcera en el dorso del pie, ¿qué anestesia le hacemos? La mayoría podría pensar en una RACI, pero yo le digo, hoy les traje 2 bloqueos para charlar y para analizar, que es bloqueo popliteo, del ciático a nivel popliteo, y el bloqueo del canal de los aductores. Con esos 2 bloqueos, ustedes se evitan de hacer la raquidia a esa paciente. Bien. Todos sabemos que el plexo lumbosacro da la inervación del miembro inferior. Cuando aparecen los bloqueos ante una prótesis de rodilla, por ejemplo, el gol estándar de la analgesia era una peridural con catéter. Luego se pasó al bloqueo femoral. ¿Qué pasa? El bloqueo femoral empezó a tener algunas cosas que no nos gustaban demasiado, que eran las caídas en el postoperatorio, porque uno lo deja el paciente sin cuádriceps. Entonces, una de las ramas terminales del nervio femoral es el nervio safeno interno. El nervio safeno interno da la sensibilidad de la parte interna de la pierna, desde por debajo de la rodilla hasta el maléolo interno. El canal de los aductores permite bloquear a ese nervio sin tener un déficit motor. O sea, el cuádriceps se mantiene indemne. ¿Qué es el canal de los aductores? El canal de los aductores es un canal fibromuscular que conecta el triángulo femoral con la fosa poplitea. Esa es la definición. Es un canal muscular. No tan grande, es más pequeño de lo que uno piensa. ¿Cómo se busca? Hay diferentes formas. Yo trato de visualizar los vasos, yo lo busco de distal hacia proximal. O sea, desde la rodilla hacia arriba, buscando los vasos, la arteria femoral, y la voy siguiendo. Cuando esa arteria femoral se coloca debajo del músculo sartorio, que es un músculo biconvexo, fácil de identificar, ahí hago bloqueo. Esa es la imagen. El canal de los aductores tiene como límites
El techo es el sartorio, fíjense, el músculo sartorio. La pared externa es el vasto medial, y el piso serían los aductores, largo y mayor. Ahí está bastante, en la imagen ecográfica bastante clara. ¿Qué pasa acá? A veces se identifica bien el nervio safeno interno, y otras veces no tanto. Entonces, cuando no lo vemos bien, lo que hay que hacer es bañar en U invertida a la arteria. En U invertida a la arteria, porque puede estar por dentro o puede estar por fuera, porque el nervio cruza a la arteria. Entonces, para asegurarnos, bañar en U invertida. En los pacientes adultos, no usar un volumen grande. ¿Por qué? Porque no usar más de 12, 15 mililitros de anestésico local. ¿Por qué? Porque si uso más, ese anestésico local va a difundir por el canal de los aductores y se va a ir hacia el femoral o hacia el ciático. Y vamos a tener lo que no queríamos tener, que era un bloqueo motor. O sea, canal de los aductores es un bloqueo que habitualmente va de la mano con el ciático popliteo para dar anestesia, analgesia de la mitad, de la rodilla para abajo. De la rodilla para abajo. Bien. Esa es la técnica, se ingresa de lateral hacia medial. Una vez que se identifican esas estructuras, se ingresa de lateral hacia medial. No tiene demasiada complejidad. Y este es un bloqueo que el anestesiólogo debe conocer, porque este bloqueo te va a sacar de más de una situación donde, por ejemplo, un paciente diabético donde tienen que hacerle una amputación de algún dedo. Este bloqueo es útil, es fácil, es muy redituable. Hay un trabajo, que ahora lo voy a comentar, de Anaí Perlas, que nos cambió la cabeza de este bloqueo. Este bloqueo, cuando lo hacíamos con el neurolocalizador, tardaba mucho en tomar, tardaba muchísimo en tomar, y nos sentíamos fracasados. Ahora, con la ecografía, al reconocer las estructuras, que ahora vamos a hablar, es mucho más fácil. En este contexto, conviene hacer el abordaje lateral. ¿Para qué? Para evitar dar vuelta al paciente. Este bloqueo se puede hacer con el paciente en decúbito prono, en decúbito lateral o en decúbito supino. En este contexto conviene hacerlo en decúbito supino. Fíjense la imagen ecográfica donde aparecen de profundidad a superficie y de interno a externo, arteria, vena, nervio. Arteria, vena, nervio. Acá la vena se ve pobre porque seguramente esté colapsada por el traductor. El nervio ciático a ese nivel está ya dividido, en realidad nace dividido, pero ahí se ven dos componentes. El componente tibial, que es el más grande, el que va por el centro, el que sigue derechito, y el componente peroneo, que es el que se abre, que es el que nosotros conocíamos como ciático popliteo externo. Esos son los dos componentes. Lo que yo tengo que saber es qué inerva cada componente. Si ustedes me dicen en relación a los osteotomas del pie, el más importante es el componente tibial. Si ustedes me dicen, en el caso de la paciente esta que les comenté, una úlcera del dorso del pie, ¿qué tienen que bloquear? Y asegúrense el componente peroneo, porque eso es el peroneo superficial o músculo cutáneo. Y acá, este trabajo es el que, creo yo, nos cambió la forma, es decir, nos dio utilidad a este bloqueo y hace que el onset sea mucho más corto. Es el reconocimiento de la vaina paraneural. El nervio ciático está rodeado de una vaina fibrosa, gruesa, a la cual hay que atravesar con la aguja sin ser un bloqueo intrafascicular, pero sí hay que atravesarla. ¿Para qué? Y colocar el anestésico local ahí. ¿Para qué? Porque se vio que la difusión del anestésico local, si uno pone el anestésico por dentro de esa vaina paraneural,
es longitudinal al nervio, o sea, difunde en sentido longitudinal. El nervio se baña mucho más y es más fácil la difusión del anestésico local que con la técnica convencional, donde se colocaba el anestésico sin tener en cuenta la vaina. Entonces había que esperar que difunda el anestésico hasta los nervios, y eso era lo que nos pasaba. Demoraba muchísimo en tomar ese bloqueo. En la actualidad, por ejemplo, los salus valgus, no ahora, porque obviamente no se están haciendo, pero anterior a la pandemia, los salus valgus, la patología de pie, este bloqueo se hace con fines anestésicos. La única precaución que creo yo que hay que tener con este bloqueo es la vena poplitea. La vena poplitea muchas veces es voluminosa, y cuando uno va por debajo de esos dos componentes nerviosos, la puede punzar. Pero recordar, la vaina paraneural, la vaina se ve como una línea hiperecoica rodeando las estructuras nerviosas. Ustedes dirán, no es difícil ver eso. No, es un ejercicio. Es como todo, es la curva que hay que hacer. Escanear, ver 1, ver 2, ver 3, ver 4, y ahí se reconoce la vaina y ir por adentro. Este bloqueo, otro detalle. A ver si lo puedo... acá. Fíjense dónde entra la aguja. La aguja no entra pegada al traductor. ¿Ven la imagen esta? No entra pegada al traductor. Un traductor un poco viejo pero no entra pegada acá, sino que se entra entre el hiato que deja el bíceps femoral y el vasto externo. En el hiato ese, en ese hiato, que si ustedes se lo palpan, se toca. ¿Por qué? Porque de esa forma, la aguja va a caer, la aguja va a entrar por acá y va a caer a la altura de los nervios. Porque si yo entro pegado al traductor, después voy a tener que redireccionar. En cambio acá entra de derecho. ¿Y con cuál es el componente que se va a chocar primero? Con el componente peroneo, que es más lateral. ¿Y qué respuesta neurolocalizadora voy a obtener? Dorsiflexión del pie. ¿Por qué? Y porque el componente peroneo es el que origina al peroneo profundo o tibial anterior, al peroneo superficial o músculo cutáneo. Son todos los músculos dorsales los que van a trabajar. En cambio, si yo continúo, choco el componente tibial, que es el que mayor representación tiene en los osteotomas del pie, y voy a tener la flexión plantar o inversión. Bueno, ahí está, la importancia de los tejidos fibrosos, las vainas, la importancia, ese trabajo de la gente de Canadá, la verdad que nos abrió la cabeza. Y esto era lo que ellos veían. Ellos veían que si ponían el anestésico en el grupo 1, que eran los que por dentro la vaina paraneural, los scores de bloqueo sensitivo y motor eran mucho más rápidos. Caían más rápido que el otro, que era lo que nos pasaba a nosotros, que por ahí 30 minutos y el paciente seguía moviendo el pie. Y ahí es cuando el traumatólogo se despolariza y nos dice, basta de bloqueo. Así que ese concepto, por eso quería tocar este bloqueo, porque es útil, habitualmente asociado con el canal de los aductores. ¿Qué volumen acá? Entre 20 y 30 mililitros necesita volumen. Ese es también un trabajo de Carlos Franco sobre el mismo nervio. Fíjense la estructura que hay que atravesar. Si nosotros dejamos el anestésico local por fuera, le va a costar muchísimo llegar hasta las fibras, hasta los fascículos. Fíjense que estos son los fascículos. Sin embargo, lo que estamos haciendo es una inyección por dentro de la vaina, pero sin ser intrafascicular. Siempre recordando también dos cosas. La neurolocalización, no inyectar si tenemos 0,2 de miliamper y tenemos respuesta, y otra, la presión a la inyección. Son las tres cosas. Ultrasonografía, presión a la inyección y la neurolocalización. Bueno, lo que recién le comentaba. Si yo toco el peroneo, dorsiflexión y aversión, y si toco el tibial, flexión e inversión.
Esta es la paciente que yo les comentaba. Esto nos va a pasar en estos días, seguro. Paciente que tiene una úlcera de pie tiene que entrar al quirófano. Ese bloqueo, no sabemos si es COVID, si es sospechosa, si es positiva, si es negativa, no sabemos, nos cayó así. Entonces, la anestesia regional es de elección acá, incluso sobre la anestesia regional periférica, sobre la central. Una cosa que no dije de la central es que, vieron que nosotros estamos acostumbrados a llegar al espacio, dejar gotear. Bueno, ahora no hay que dejar gotear. ¿Por qué? Por el contenido vírico que puede tener el líquido cefalorraquídeo. Y en este caso, este bloqueo que yo le decía del componente peroneo, que es el que da todo esto, el que da toda la inervación, el peroneo superficial, nos facilita la actividad, sin exponernos nosotros ni a nuestro equipo de salud. Por último, y como para dar fin a esto, recordar la inervación del pie. El pie está inervado por 5 nervios, es sencillo, 5 nervios. Peroneo profundo, que es el que conocíamos como tibial anterior, que da la ojota, el espacio interdigital entre el primero y segundo dedo. Peroneo superficial, que da el dorso, que es el que teníamos que bloquear en esa señora. Nervio tibial, que era el que conocíamos como ciático popliteo interno, que va a dar toda la parte de la planta y muchos de los es decir, los osteotomas del pie están inervados por el componente tibial. El nervio safeno externo o sural externo y el safeno interno, que de todos esos es el único que no viene del ciático, que viene del femoral. Por eso, el bloqueo del ciático a nivel popliteo asociado con el bloqueo de los aductores me da analgesia de la rodilla para abajo. Bueno, lo mismo. Una sola aclaración. La ecografía, en lo que es bloqueo de pie, no nos ha ayudado demasiado. Esa es la realidad. Porque los que se ven bien son dos. El peroneo profundo, o tibial anterior, al lado de la arteria pedia, y el componente tibial, al lado, es decir, en el maléolo interno, por detrás del maléolo interno, junto a los vasos tibiales posteriores. Pero yo creo que salvo que sea un procedimiento ambulatorio, no justifico mucho el bloqueo de tobillo teniendo el bloqueo popliteo. Una de las cosas que me gustaría aclarar con respecto al bloqueo popliteo es que vieron que, a ver si puedo volver porque me parece interesante, vieron que los componentes son de distinto tamaño. El componente peroneo es el más chiquitito y es el más vulnerable. Por lo tanto, es decir, a la lesión. ¿Se acuerdan el estepage y todo eso? El tamaño de ese nervio lo hace más vulnerable. Así que cuidado cuando uno entra con la aguja de no llevárselo puesto. Bueno, creo que bueno, paramos acá con bloqueo del miembro inferior, ya que con fines anestésicos, me parece importante desarrollar estos dos bloqueos, y no por ahí el bloqueo femoral o lo demás, dada el tiempo y demás. Claudio, no sé si hay alguna otra pregunta. Bien, ahí preguntan si podés decir algunas palabras, algún comentario del Pen Block y si lo estás usando. No te escuché. Pen Block, el bloqueo pericapular. El Pen Block, para cadera. Mirá, en realidad el Pen Block es un bloqueo analgésico, donde sí, es muy interesante, no tengo mucha experiencia, sí, los trabajos hablan de buenos resultados porque agarra todas las ramitas del obturador que van a inervar la cadera. Pero ¿qué pasa? En este contexto, tampoco por eso lo desarrollé, porque en este contexto no está indicado.
son bloqueos analgésicos. Los bloqueos analgésicos hay que dejarlos para cuando pase esto. Sí hay que manejar bien los bloqueos, es decir, todos los penales tienen que ser goles. El pen block es interesante. Y nos enseñó a lo que desconocíamos, que gracias al trabajo de Penn, a los trabajos de disección en cadáveres, la cantidad de ramas que da el obturador a la articulación de la cadera. Bien, muy bien. Preguntan, ¿qué pensás del bloqueo entre los dos fascículos, el tibial y el peroneo? Sí. Bueno, ahí hay trabajos distintos. Hay trabajos que dicen, hay que abordar el nervio ciático antes de que se divida. En una de las jornadas que hicimos, me acuerdo que Corujo se comunicó con Carlos Franco y Carlos Franco dio la mejor definición. Dijo, el nervio ciático está dividido desde que se origina. Es como si fuera un cable donde uno lo va abriendo así, pero el origen ya está dividido. Pero hay algunos trabajos que dicen, no, sí, hay que bloquearlo antes de que se divida. Y otros dicen, no, bloqueándolo después, el anestésico local tiene mayor superficie de contacto cuando se suman el componente tibial y el peroneo. ¿Qué es lo que creo yo? Que hay que bloquearlo donde uno mejor lo ve. Bien. Donde uno mejor lo ve. Y lo que sí me parece muy interesante, lo de la vaina paraneural. Muy bien. ¿Alguna palabra sobre el bloqueo iliofacial en el contexto de la urgencia? El bloqueo de la fascia ilíaca es interesante. En este contexto, lo único que les puedo decir es, en un paciente con una... Yo lo hago bastante para cirugía de cadera. El bloqueo de la fascia ilíaca suprainguinal. El bloqueo de la fascia ilíaca suprainguinal es un bloqueo analgésico. En este contexto se podría utilizar en pacientes dañosos que vienen con fractura de cadera para ubicarlos a la hora de hacerle el bloqueo neuroaxial. Eso sí. Previo al bloqueo neuroaxial, como analgésico. Claro. ¿Cómo? Con un bloqueo analgésico previo a sentar al paciente, digamos. Claro, para sentarlo sin tener que sedarlo por el dolor. ¿Qué se hace? Se busca lo que todos conocemos como el signo del monio. Que es, el traductor se pone paralelo a la espina ilíaca anterosuperior. Lo que tenemos que tratar de ver es, la parte de arriba del moño son los músculos abdominales, y la parte de abajo del moño es el sartorio. Y se ve en el fondo la espina ilíaca anteroinferior. Ahí descansa el músculo ilíaco. Lo que pasa es que no lo desarrollé por cuestiones de tiempo y porque es un bloqueo analgésico. No es anestésico, es analgésico. En este contexto, por ahí la utilidad sería esa en los pacientes fracturados de cadera. Pero es útil, ¿eh? Dejan como un comentario si en un jugador de fútbol es más recomendable un bloqueo de tobillo. Yo me imagino que debe ser en caso de una fractura de un alus valgus o una cosa así, para prevenir lesiones motoras en caso de hacerle un bloqueo ciático, digamos, ¿no? Calculo que debe ser en el contexto. Otra pregunta, si en pediatría tampoco recomendás los bloqueos analgésicos. No creo que haya mucho escrito de COVID, pediatría, bloqueos analgésicos. Sí. La verdad que no he leído COVID en pediatría, pero es decir, todos los bloqueos en pediatría son analgésicos. A chicos los tenemos que dormir. A nadie se le ocurriría menos en este contexto, No hacer un bloqueo con el chico sedado. No improvisar. Es decir, lamentablemente, en estas circunstancias, si dormiste al chico, yo creo que tenemos que ser prácticos acá. A mí me encanta bloquear a los chicos, pero acá tenemos que ser prácticos. El chico tiene que entrar, no sabemos si es sospechoso, si es positivo, si es negativo, tiene que entrar y tiene que salir rápidamente. Si lo vas a dormirlo, hacer el analgesia endovenoso. Creo yo. Preguntan, te transmito dos más. ¿Qué bloqueos recomendarías para una prótesis de rodilla? Bien.
Bueno, todo un capítulo que está interesante. Prótesis de rodilla, como yo les comentaba, los que nos marcan, bueno, por lo menos los que marcan por dónde ir en esa patología, son los canadienses. La gente de Toronto son los que han publicado muchos trabajos sobre prótesis total de rodilla. ¿Qué vieron ellos? Vieron que ellos tratan de lograr la mejor analgesia con la movilidad más rápida. ¿Y qué encontraron? Encontraron que el canal de los aductores más la infiltración intraarticular más el IPAC block, es decir, ¿qué es el IPAC block? Suena lindo, pero es algo sencillo, es bloquear el plexo que se forma en la cápsula posterior, en la cápsula posterior de la rodilla, no es más que eso, no es más que eso, solo que se hace con el convex, con el trauctor convex. Se identifica la arteria y se baña por delante de la arteria, entre la cápsula y la arteria. Ellos encontraron que esa modalidad era la que generaba mejor analgesia con más rápida movilización del paciente. Bien. O sea, no hay más catéteres, digamos, en prótesis de rodilla. No, con este enfoque. Bien. Una cosa, porque esto es un capítulo. Para llegar a esto que yo les comenté recién, ellos pasaron por todo. Pasaron por bloqueo femoral con catéter, más bloqueo ciático con catéter, asociados. No, ¿y qué vieron? ¿Qué vieron? Dos cosas. Bloqueo femoral no hay que hacerlo por las caídas. Y bloqueo ciático no hay que hacerlo. En las prótesis de rodilla nunca hay que hacer bloqueo ciático. ¿Por qué? El 4 al 7% de las prótesis total de rodilla tienen disfunción ciática por tracción. Entonces, bloqueo ciático no hay que hacer en la rodilla. Sí, el bloqueo del plexo, ese plexo que se forma atrás de la cápsula posterior, tiene ramas del componente tibial del ciático y tiene ramas geniculares del obturador. Se forma un plexo detrás y es lo que se baña. Y le dan mucha importancia, con volúmenes generosos de anestésico local, a la infiltración intraarticular hecha por el mismo traumatólogo, donde ahí forman lo que llaman los LIA, que son las mezclas entre anestésicos, opioides, AINES, hay un montón de LIAs. Bien. Pero lo que yo encuentro más difícil en nuestro medio es convencer a un traumatólogo que le ponga líquido, exacto, y que le ponga un líquido al lado de una prótesis. Exacto. No quieren saber nada, por lo menos en el medio donde yo trabajo. Preguntan, para una fractura de cadera, ¿no sería mejor un PEC block? Calculo que debe ser versus el iliofacial. Sí, también es válido. Los dos son válidos. El PEC block es más nuevo, pero los dos son válidos. Bien. Sí. ¿Cómo ves el bloqueo safeno en zona B combinado con un ciático por la misma vía? Para una cirugía de rodilla, bien. Lo que debe ser una prótesis. Linda pregunta. En este contexto es buenísimo saber hacer esa técnica. ¿Por qué? Porque no toco al paciente, el paciente está en decúbito supino. Yo le hago el bloque con una aguja, tiene que ser de 10 o de 15, y ahora vamos a ver por qué. O sea, de 100 o de 150 milímetros, porque primero tengo que hacer el canal aductor, ¿no? Y después, por la misma vía, haciendo una rotación externa del muslo, tengo que ir a ver el nervio ciático, que se ve porque el que sirve de contraste ahí es el aductor magnus. Debajo del aductor magnus está el ciático. Lo que pasa es que es profundo, hay que mandarse bastante, pero para este contexto
es una buena. Lo que pasa es que hay que dominar la técnica. Yo siempre digo, creo que opinamos más o menos todos iguales. Cuando uno va a encarar algo, si no conoces la técnica, en una situación de crisis, como puede ser una intubación dificultosa, a nadie se le ocurriría agarrar un dispositivo que desconoce, ¿no? Y en esto lo mismo. Esa técnica es muy válida, pero hay que manejarla. Es muy válida. Dicen siempre acompañado con neurolocalizador, entiendo. No Sí, sé sí. si hay alguna pregunta más, se fueron respondiendo todas las que fueron apareciendo. Ya estamos medio sobre la hora. Se conectaron más de casi 88 personas, así que estuvo muy bueno, muy interesante. Les recuerdo que se grabó y va a quedar en la página de la sociedad, seguro que la semana que viene, para el que quiera consultarlo. No sé si Mariano vos querés acotar algo más, por si aparece alguna pregunta. No, realmente, es decir, veo que se me está agotando la batería de la compu, Sí. pero no pasa nada, vamos a terminar. No, decir que en estos tiempos no hay que innovar, el que bloquea tiene que saber lo que hace, hay que ser efectivos y sencillos. Cuidar al paciente, cuidarnos nosotros, cuidar al equipo de salud, y por más que cueste ponerse todo el equipo, es desgastante, creo que en estos momentos, sobre todo ahora, en estas semanas, tenemos que hacerlo a rajatabla y tomarnos todo el tiempo para cambiarnos, descambiarnos. Es interesante que haya un tercero afuera que nos vaya leyendo cómo hacerlo, porque es muy fácil equivocarse. Y bueno, solamente eso. Y un poco la charla, el objetivo era ese, que dar herramientas para aquellos que les gusta hacer bloqueos, de que es de elección sobre la general, y para que sea eficiente es importante conocer las estructuras que vamos a bloquear. Nada más. Agradecer a todos por la presencia y el tiempo, ¿no? Que no es poco. Bueno, muy bien. Ahí están dejando, bueno, vos lo estás viendo en el chat, agradecimientos a la charla. Agradezco una vez más a la sociedad, a B-Brown por el auspicio y a FAR. Si un minutito más, si no aparece ninguna pregunta, te dejo que cierres vos, Mariano, y bueno, yo me despido, saludos a todos y muchas gracias por el acompañamiento. Muy bien, gracias Claudio. No, básicamente eso, agradecer también a la sociedad, porque esto es un trabajo de equipo, es un trabajo de varias personas que no se ven, pero que lograron que todo salga muy bien. Y el laboratorio Brown, que siempre está acompañando en lo que es anestesia regional. La verdad que desde los orígenes me acuerdo que nos han acompañado. Y bueno, y espero que haya servido. A veces es difícil ante un grupo heterogéneo tratar de dar una visión general y al mismo tiempo aportar detalles de actualizaciones o detalles que le pueden servir a otros. De todas formas, me hubiese gustado un poco más de intercambio, pero lo dejamos para una próxima. Un saludo grande para todos.